Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto a través de la internet. El presidente de la República presentó hoy las líneas generales de la reforma eléctrica, que es mucho más que una reforma eléctrica, incluye también el tema del litio. Él dice que de esta manera se va a resarcir el daño causado por la reforma de años anteriores. Le comento que el CC ya reaccionó a este tema, dice que la reforma constitucional en materia eléctrica lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y el medio ambiente, golpearía las finanzas de familias mexicanas y consumidores, implica un importante costo presupuestario al subir el costo de producción y requerir fuertes inversiones del Estado, y cancelaría la posibilidad de que México contribuya a la lucha global contra el cambio climático, amén de que ahuyentaría las inversiones. Esta es la postura del Consejo Coordinador Empresarial sobre esta reforma. El COVID el día de hoy ha dejado una estela de 471 personas muertas, 7,388 nuevos contagios. Solo Baja California está en naranja, el resto de las entidades efectivamente se mantienen en amarillo y verde. Difunden video del incendio del Baby O. Astudillo dice que puede tratarse de una campaña para desprestigiar en este caso a Acapulco. Le comento que Calderón participó también, Felipe Calderón, en el Congreso del PP, y dice que las disculpas de España son una cortina de humo, y el presidente de la República, creo yo, con buen criterio, dijo: no voy a polemizar con Aznar, mejor amor y paz. Se diluye el caso de la Fiscalía General de la República contra científicos al no apelar la decisión del juez de control Gregorio Salazar. Las remesas vuelven a romper récord, 4,400 millones de dólares. En un instante una conversación con el presidente de la Asociación de Bancos de México, la ABM. La Armada cumple 200 años, la próxima semana estará de manteles largos. Reporte sobre empleo, el gobierno optimista dice que estamos rozando los niveles de la pandemia. El INE inicia registro de promoventes para la revocación de mandato. Hoy, 1 de octubre, ha sido día de renovación de gobiernos. Curi protestó como gobernador de Querétaro, Hernández Bedoya lo hizo como gobernador de Michoacán. Aquí en la capital de la República, los alcaldes, tanto los reelectos como los que asumen el cargo, hoy protestaron en el Congreso de la Ciudad de México. El gobierno revela nuevas conversaciones entre policías y, en este caso, pues los involucrados en el caso Ayotzinapa pidieron los líderes que les entregaran ni más ni menos que a los normalistas. Además, el presidente hizo pública la carta enviada a Israel para pedir la extradición de Tomás Cerón. Pausa. Regresamos con la información. Yo le agradezco mucho al presidente del ABM, Daniel Becker, que el día de hoy converse con nosotros. Presidente, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es nuestro. Bueno, pues varios temas te pongo sobre la mesa y los vamos, si te parece, comentando. Primero, la decisión del Banco de México de incrementar los tipos de interés y las presiones inflacionarias que ahora tenemos. ¿Qué lectura tienes desde la presidencia del ABM de este tema? Pues mira, Leonardo, yo creo que pues ha habido una formación de precios de toques de oferta, como tú sabes. Pues la pandemia, una disminución en las cadenas de suministro, luego vino este tema de los estímulos fiscales en los Estados Unidos, hay choques de oferta que han generado inflación, y nos parece desde la ABM muy positivo que Banco de México se esté anticipando a potenciales incrementos de inflacionarios, y nos parece que esto ancla las expectativas hacia adelante, que es fundamental en nuestro país. He oído polémicas sobre si fue o no suficiente, pero el sentido, entiendo, es el correcto, ¿no? Sí, claro, bueno, yo creo que siempre hay una discusión. De hecho, hoy desayunábamos en Banco de México y justo conversábamos eso, Leonardo. Bueno, siempre creo que lo positivo es que hay una discusión, que se pueda discutir estos temas, pero bueno, lo que sí es importante es que se está encima del tema, que es importante en crear las expectativas inflacionarias.
Creo que recordarás y estamos todos convencidos que el peor impuesto para la gente de menores ingresos es la inflación, y creo que sí, bueno, la discusión si pudo haber sido más o si fue lo correcto. Me parece que, bueno, eso es una decisión que puede estar en el margen, pero la decisión de que hay un tema inflacionario que puede generar potenciales choques hacia adelante y que se esté anticipando el banco nos parece muy positivo. Oye, por cierto, dicen que ahora ya es un museo el banco, no sé si pudiste ver la bóveda. Sí, no. Oye, qué bueno que lo comentas, Leonardo. El gobernador fue muy generoso, nos hizo una visita al museo, lo recomiendo ampliamente. Es Museo del Banco de México, en las instalaciones del Banco de México, en el lobby, un lobby de estilo rococó de 1907, si mal no recuerdo. El banco creo que lo tomó en el 27. Ampliamente recomendado, un museo espectacular. Oye, y a todos, además de visitar el edificio, nos viene bien entender mejor todos los temas económicos y financieros. Te pregunto, ¿el tema de Accendo es una señal de alarma o estamos hablando de un caso aislado? Presidente. Bueno, mira, es un caso aislado. Evidentemente no es lo que al gremio le gusta ver, que un banco deje de operar por insuficiencia de capital. Era un banco pequeño, pero sin embargo es un banco, es parte del sector financiero. Hay 50 bancos en nuestro país y bueno, es un caso aislado, pero pues nos parece que otra vez, ¿no? Funcionaron las alertas, los reguladores encima de los temas, pero pues evidentemente no es algo que sea positivo en su conjunto para el sistema, aunque creo que se actuó en tiempo y forma. Y de todas maneras, digamos, los indicadores, las pruebas de tensión, capitalización, siguen operando, ¿no? Tenemos un sistema saludable. Bueno, simplemente para comentarte, Leonardo, el índice de capitalización, como tú sabes, el mínimo regulatorio es 10.5, en el agregado el sector está por encima del 18, es decir, una importante solvencia del sector, una gran liquidez porque los mexicanos cambiaron de hábitos durante la pandemia y en lugar de consumir ahorraron. Hubo una propensión, en lugar de consumir, ahorrar, y ahorraron en la banca, lo cual nos parece que es muy positivo porque es la percepción de la confianza de los mexicanos en el sector bancario. Ya, oye, pues es creo que una señal muy importante. Después de la experiencia de la pandemia, hemos migrado todos casi todos a plataformas digitales. ¿Cómo está viviendo, digamos, la banca el regreso a la nueva normalidad, o nos quedamos ya en el universo, en el universo de las apps y todas estas nuevas facilidades que nos ofrece la banca digital? Presidente. Yo creo que llegó para quedarse, Leonardo. Hoy existen más de 55 millones de líneas telefónicas vinculadas de celulares con aplicaciones de banco vinculadas a teléfonos, 55 millones. Ha crecido alrededor de 30%, más de 750 millones de transacciones de forma digital. Me parece, Leonardo, que llegó para quedarse, por supuesto, con retos de ciberseguridad, con retos de aplicaciones, con retos de competencia, como las fintechs, pero indiscutiblemente el mundo digital llegó para quedarse, y no solo llegó para quedarse, seguirá profundizando. Ya. Oye, preguntarte, ¿el CODI, por ejemplo, ha ganado, se ha abierto espacio, o va a probablemente quedar rebasado por las nuevas apps y todas estas nuevas formas de pagar? Presidente. No, el CODI ya hay 11 millones de usuarios de CODI. Ha sido una adopción lenta, es un buen punto, no ha sido la adopción que todo el sistema hubiera deseado. Es una forma muy eficiente a través de QR, del Quick Response, de poder hacer pagos, y tiene además un elemento muy importante de inclusión financiera. La respuesta desde nuestro punto de vista, Leonardo, es que sí, el CODI llegó para quedarse, simplemente la adopción ha sido un poco más lenta de lo que el mercado hubiera esperado. Ya. Y bueno, pues vienen las nuevas apps estas, ¿no? Con las que se podrán hacer un montón de pagos y el sistema no para de revolucionarse, ¿no? No, el sistema, primero tenemos un banco, o sea, hablando del Banco Central, las carreteras del SPEI son carreteras sumamente potentes. Yo te podría garantizar que tenemos uno de los sistemas de pagos más avanzados del mundo, y efectivamente todas estas apps donde ya vamos a poder pagar de teléfono a teléfono. Es decir, si tú y yo me invitas mañana a cenar o a tomar una copa, yo te puedo pagar inmediatamente. Lo haré encantado. Y te lo aprecio mucho, yo encantado te pagaré a través de Codicel, que es otra aplicación que está ya
prácticamente en producción, donde se podrá pagar de teléfono a teléfono. O sea que esto llegó para quedarse y cada vez veremos más aplicativos. Ya. Oye, preguntarte, el tema de los chips de las tarjetas de créditos, ¿es un problema grave, poco grave, intrascendente? ¿Cómo lo están viendo? Desde el punto de vista de la falta de oferta que hay de... Sí, que no haya chips para renovar tarjetas y que eso pueda generar un problema. Por supuesto es un problema, no solo en las tarjetas de crédito, Leonardo, la estamos también viendo inclusive en las terminales punto de venta que también utilizan chips. Todo lo que tiene que ver con chips, desde los coches hasta las tarjetas de crédito, hasta las terminales punto de venta, estamos empezando a tener problemas de stock. Esperamos que esto pues es parte de lo que hablamos de los choques inflacionarios, ¿no? Ese es uno de los elementos que genera evidentemente choques de oferta. Esperemos que esto se normalice pronto, pero sí empezamos a ver problemas de stock. Pues la autoridad tendría que ver también una eventual ampliación de los plazos de vencimiento de las tarjetas de crédito débito. A propósito de la autoridad, te pregunto, vi que hay relevos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, llega la doctora Buenrostro. ¿Se espera que haya cambios en la normatividad o es un simple relevo de las personas? Presidente. Pues yo creo que es un simple relevo. La comisión tiene... Además, yo creo que es importante recordarle a tu auditorio que la banca está regida por Basilea Suiza, ¿no? Nosotros somos early adaptamos de forma temprana las medidas regulatorias que se hacen en Basilea. Entonces, simplemente es un cambio dentro de las personas, pero el proceso regulatorio y el proceso de la forma contundente, robusta de regular, estamos seguros que eso no va a cambiar. Ya. Hoy, bueno, pues tenemos por supuesto ese punto. Finalmente quisiera preguntarte, tú que revisas tantos documentos y nuevas tendencias de la economía, leía con preocupación un texto de este doctor Elarian de Cambridge diciendo que empieza a visorarse un nuevo periodo de estagninflación. Yo sigo viendo que crecen las economías más importantes del mundo y la inflación está ahí fuerte, es el primer tema que platicábamos. ¿Tú ves esto como un escenario probable para el año próximo, que volvamos a estos tiempos de poco crecimiento económico e inflación alta? Sí, no, la estagnación, Leonardo, pues es un escenario terrible para la economía, para los ciudadanos. No, claramente estamos viendo al contrario, un rebote en todas las economías del mundo, un rebote heterogéneo, un rebote asimétrico, pero, a ver, no olvidemos que Estados Unidos le metió 1.3 billones de dólares de estímulo fiscal. Ha sido uno de los ajustes más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, y viene luego un proyecto nuevo de infraestructura que, como tú bien sabes, están por aprobar, que bueno, están ahorita en la discusión en el Congreso norteamericano. Hay mucha división, sí. Sí hay temas en China, ¿no? Con esta empresa constructora que defaultió, pero difícilmente creemos que se pueda ver un tema de estagflación, es decir, con cero crecimiento e inflación. Vemos un escenario muy poco probable. Ya. Finalmente te pregunto, doctor, ¿hay una, digamos, preocupación, presidente, por la forma en que va a operar el Banco de Bienestar? ¿O, digamos, es un desafío para un sector de la banca? ¿O tiene su espacio como lo tuvo en su momento Bansefi? He oído que piensa, digamos, concentrar remesas, que por cierto volvieron a romper récord, y concentrar la nómina federal. En fin, ¿puede convivir perfectamente el Banco de Bienestar con el sistema privado que hoy tenemos, presidente? Sí, ya lo dijiste perfectamente bien, Leonardo. Esta es una continuidad de Bansefi, le han cambiado el nombre, han construido más, o la intención es construir más sucursales, y nos parece que es complementario, es un bien complementario, no sustituto, es un bien complementario que complementa la banca comercial y va a llegar a muchos rincones donde hoy, por la masa crítica de pequeñas poblaciones, la banca no tiene la capacidad de llegar. Dicho lo anterior, Leonardo, pues creo que sí habrá temas en los que el Banco de Bienestar puede ser una competencia, como bien lo comentas, el manejo de la nómina, la dispersión de ciertos programas sociales, las remesas. Pero la portabilidad de la portabilidad de la nómina supongo que rige para privados, pero también para funcionarios públicos, ¿no? Cada quien podrá tener su dinero en el banco que le convenga. Y qué buen punto acabo de decir, porque también hay una iniciativa importante sobre el crédito a la nómina con la portabilidad, donde el nominatario, donde el usuario tenga
sea el empoderado para tomar las decisiones, y la regulación aplica igual para cualquier banco comercial privado o para cualquier banco del Estado. Entonces la portabilidad es un elemento que llegará y que estoy seguro será un elemento de competencia que generará mejores beneficios para los usuarios en el mediano y corto plazo. Ya verá uno en dónde le pagan y cada quien qué te ofrece. Pues, presidente, muy agradecido por el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, como siempre, un placer estar contigo y te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Y bueno, pues quiero decirle que en España el Congreso del PP ha dado mucho de qué hablar. Primero, bueno, pues usted sabe que recibieron a Sarkozy, no han tenido como mucha suerte. Sarkozy, después de hablar en el Congreso del PP, donde le recomendó que ampliaran en este caso, espectro ideológico si querían ganar las elecciones, al día siguiente lo declararon culpable, hoy ya es reo. Invitaron a Vargas Llosa. A ver, Sandrita, si me ayudan a ubicar las declaraciones de Vargas Llosa, son de antier, pero vale la pena que las escuche nuestro auditorio. Dijo que los latinoamericanos pues no votaban bien, y uno dice, por ejemplo, para el Perú, ¿y qué quería que eligieran entre Fujimori y Castillo? Entre lo malo y lo peor. No, en las elecciones no son, a ver, vamos a elegir al señor Olaf Palme o al señor Fernando Enrique Cardoso. No, siempre tienes opciones cerradas y los pueblos votan entre lo que hay. No existe nunca la opción del vamos a elegir al gobernante virtuoso o al gobernante lleno de jorobas morales, ¿no? Naturalmente, pues eligen lo que se puede. Por tanto, esto de eligen mal y lo lamentarán, en fin, muy comentado este tema de Vargas Llosa. Después, pues recibieron ni más ni menos que a José María Aznar, que armó la polémica con esto que ya escuchábamos ayer de Andrés Manuel, Manolo, si eres español, ¿cómo nos criticas? Una cosa increíble. Y el día de hoy, bueno, pues tuvieron a Felipe Calderón. Un momento más le voy a presentar lo que dijo el expresidente de México. Jenny Valencia, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que inicia el mes de octubre con aumentos al subsidio de las gasolinas y el diésel. A partir de este sábado 2 y hasta el próximo viernes 8 de octubre, la Secretaría de Hacienda aumentó el subsidio a los precios de los combustibles. En el caso de la gasolina magna, recibió un estímulo fiscal de 53.50%, por lo que los automovilistas pagarán de IEPS 2.37 pesos por cada litro. En el caso de la gasolina premium, el subsidio es de 25.75%. Con ello, el IEPS a pagar es de 3 pesos con 20 centavos por litro en las estaciones de servicio, mientras que en el caso del diésel... Oye, Jenny, ¿me ayudas nada más a decirnos cuánto vamos a pagar? O sea, ¿cuánto va a costar el litro porque ya con IEPS y todo, ya no sé ni cuánto vamos a pagar. ¿Cuánto va a costar un litro de Magna y cuánto un litro de Premium? Digamos que por la gasolina Magna se le hace el descuento al litro de gasolina, sería un descuento de 2.37 pesos por cada litro, variaría dependiendo de la región del país. En el caso también de la gasolina premium, el descuento será de 3 pesos con 20 centavos por cada litro de gasolina, dependiendo el costo en cada estación de servicio. Y en el caso del diésel, comentarte que este descuento sería de 3.40 pesos por litro. Y también cabe destacar algo importante que se dio a conocer el día de hoy, Leonardo, que rompen de nueva cuenta un nuevo máximo histórico las remesas familiares al enviar los connacionales en agosto 4.744 millones de dólares, lo que representó un incremento de 32.7%, esto en comparación con los dólares que enviaron tan solo en el mismo mes del año pasado. Y de esta forma las remesas imponen un récord por cuarta vez en lo que va de este año. Las remesas han superado su máximo histórico, siendo las ocasiones pasadas marzo, mayo por el 10 de mayo y julio de este año, y también en su comparación mensual se reportó un aumento de 4.4%, y los analistas pues explican, Leonardo, que el crecimiento en las remesas se explica o se detalla por mejoras en las condiciones de empleo en Estados Unidos, principalmente en el caso de la población hispana, que se ha recuperado incluso más rápido que el promedio nacional en cuanto al tema del empleo. Y regresando al tema de las gasolinas, solamente comentarte que esto será a partir del día de mañana y concluye el próximo viernes 8 de octubre, y te prometo, Leonardo, que la próxima semana
más detalladamente te damos a conocer cuánto cuesta cada litro dependiendo cada región del país, principalmente aquí en la capital del país. Mi impresión es que no es que vayamos a pagar menos, ojalá. Hoy fui a cargar gasolina, me son 950 pesitos y conste que mi coche no tiene un tanque muy grande, ¿no? Pero lo que supongo que es que ante el incremento de los precios del petróleo que se está dando en todo el mundo, el subsidio, es decir, el gobierno va a hacer un esfuerzo suplementario para que no suban los precios, por eso el IEPS sube. Imagino que ese es el tema, Jenny, pero bueno, te agradezco mucho el reporte, muy buenas noches. Excelente noche, hasta pronto. Gracias. Y hoy se dieron a conocer, como le decía, los índices de confianza empresarial, manufacturero, de comercio y construcción, y en todos tenemos efectivamente una mejora, ¿no? Es decir, la situación general mejora, pero cuando me fijo en el punto del momento adecuado para invertir, fíjese, en el caso del manufacturero tiene 98 meses por debajo, o sea, no es el buen momento para invertir. Sin embargo, la gente tiene, esto es curioso, cómo funciona el empresariado mexicano cuando le dicen, la situación económica, el futuro de la situación económica de su empresa trae 213 meses arriba, entonces no es buen momento para invertir. Pero a mi empresa le está yendo bien. Si me refiero al comercio, 96 meses por debajo, si es el momento adecuado para invertir. En cambio, el futuro económico de la empresa, 124 meses por arriba, y finalmente el de la construcción, 98 meses por debajo. Bueno, en la construcción la situación económica presente del país trae, pero 111 meses por debajo, ¿no? A la construcción le han pegado, y bueno, como ahora el presidente solo quiere que construyan los ingenieros militares, pues supongo que Claudia Sheinbaum, si quiere que avance su campaña y su imagen como presidenciable, pues tendrá que flexibilizar en la Ciudad de México todo esto. Me parece que es prioritario, pero son 124 meses por arriba la situación económica futura de la empresa. O sea, la gente tiene optimismo en su empresa, pero no en las señales políticas que está mandando, en este caso, el entorno institucional que está mandando el gobierno. Usted recuerda que desde que Trump anunció que iba a quitar el Telecán, empezó a sacudirse la confianza de invertir en México. Después llegó el gobierno de López Obrador. Bueno, antes de que llegara mandó la señal más terrible para la inversión que haya efectivamente se haya dado, que es la cancelación del aeropuerto. No se ha recuperado todavía México de esas señales, y bueno, son muchos meses sin que en este caso la confianza empresarial, la confianza en invertir se dé. Yo le agradezco mucho a Gerardo Gutiérrez Candiani. Él, como usted sabe, fue titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, una de las ideas importantes que ha tenido este país para atraer inversiones. También fue, lo recuerda, presidente de Coparmex y del CSE. Gerardo, qué gusto saludarte. Mi querido doctor, qué gusto saludarte con el cariño y la admiración de siempre. A ti y a todo el auditorio. Es absolutamente simétrica. Oye, preguntarte, estaba leyendo la confianza empresarial, veo que pasan los años y no se activa la confianza en la inversión, y te quería preguntar cómo estás viendo tú las cosas, particularmente después de este anuncio de una reforma eléctrica que en muchos sentidos da marcha atrás a las reformas que se habían dado en este país en los últimos años. Gerardo. Sí, al final yo creo que es parte de muchas señales que van en el sentido contrario a generar confianza e inversión. Yo creo que una de las grandes reformas de este país fue la reforma energética, que obviamente tenía dentro de su contenido la reforma de hidrocarburos, la eléctrica y la de gas. Eran reformas que iban, creo, en el sentido correcto. Además se había logrado cuestiones históricas en cuanto a inversión, en cuanto a confianza, en cuanto a precios competitivos, en cuanto a órganos que pudieran generar confianza, generar dar los permisos correspondientes, que pudieran controlar el mercado para que hubiera competencia la correcta. En fin, yo creo que se había hecho un gran trabajo. Se estableció en la Constitución que hubiera un mercado, ¿no? Exactamente,
un mercado. Y ahora, pues bueno, pues lo que estamos haciendo es regresándonos a hace, pues no 50, ni 70, sino 80 años, ¿no? Yo creo que vamos en el sentido exactamente contrario a todo el mercado mundial, a lo que están haciendo los países más desarrollados, a las energías renovables, a las energías limpias, a la apertura de mercados, a que el Estado no tenga el control de la energía, sobre todo en este caso, por ejemplo, la propuesta, pues que no tengas el control de los permisos, ¿no? Que eso es gravísimo. Entonces vamos a volver a depender de alguien o de una serie de gentes o de un grupo de burócratas que digan quién sí, quién no puede vender, exportar, importar gasolinas, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad creo que sí es muy pues es un gran retroceso, y sobre todo tanto en la parte eléctrica como en la parte de hidrocarburos habíamos tenido un gran éxito en la apertura que se hubo en los concursos que se obtuvieron, en las inversiones, de la perspectiva de inversiones que se tenían, y bueno, pues hoy es una marcha atrás realmente que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? La señal política es poco alentadora, porque finalmente México, que había ganado la reputación de país serio y que respetaba la inversión, ahora con esta inestabilidad en las reglas, que puede existir en una democracia, pero tiene efectos económicos importantes, pues se manda el mensaje de que pues invertir en este país está sujeto al ciclo político, Gerardo. Sí, totalmente, y además a un ciclo político que va en contra de lo que está exigiendo el mundo, ¿no? Que son energías que haya más competencia, que haya energías más renovables, que haya energías más limpias, que las autoridades no dependan de la voluntad política, sino de un órgano, como en este caso, como teníamos la CREO o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, técnicamente sólida, que pudiera dar los permisos correspondientes, que pudiera regular el mercado, que pudiera generar la competencia necesaria para que al final el beneficiario fuera el ciudadano, ¿no? Y eso pues se pierde con esta propuesta y con este retroceso que creo que la verdad es dramático. Ojalá, como sabes, es una propuesta constitucional, necesita dos tercios partes del Congreso. Esperemos que haya congruencia y que los partidos políticos que impulsaron estas reformas, que eran muy importantes, pues voten en contra, ¿no? Pues vamos a ver qué señales mandan, pero sí, se trata de una reforma importantísima. Gerardo, pues muy agradecido contigo. Encantado, Leonardo, ya sabes que con mucho cariño, mucho afecto, mucha admiración de vida, siempre estoy a tus órdenes, a ti y a tu auditorio. Eres muy amable y te mando un gran abrazo, también muy afectuoso. Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente de CC, expresidente de Coparmex también, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted, dándole su punto de vista sobre esta reforma que presentó el jefe del Estado. También habló del litio y dijo efectivamente que, bueno, solamente las empresas mexicanas, las empresas del Estado podrán efectivamente explotarlo. Hay como una especie de afirmación que tiene más de político que de propiamente económico. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Tengo al flamante alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ya en enlace. Señor alcalde, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches y saludo a todos los que nos están escuchando. Oiga, pues el arranque, cuéntenos cuáles son sus prioridades. A trabajar para recuperar los espacios públicos, para hacer una alcaldía mucho más caminable, donde la gente disfrute el espacio público y no sea aprovechada o apropiada por algunos que se sienten dueños de las calles, que estén mucho más limpias, iluminadas, y además trabajar para que los programas sociales primero sean las mujeres, que acabemos con esta condición de desigualdad, y vamos a trabajar también muy duro para
acabar con la corrupción que afecta a los negocios, ser aliados de quienes generan trabajo para reactivar la economía, eso es muy importante dentro del gobierno, y ofrecer certeza para quienes emprenden, que los tiempos de respuesta en cualquier trámite estén garantizados para que no los extorsionen, para que no haya servidores públicos que juegan con el nervio de quien emprende y ahí se hace todo un mercado de coyotes. Ya. Oiga, gobierna usted quizá una de las demarcaciones más exigentes, tiene VIPs cada metro cuadrado, alcalde. Todos son iguales, así van a ser tratados todos los ciudadanos. Oiga, pero unos mándame. tienen más capacidad de presión que otros, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir, vamos a gobernar para todos. Ese es el enfoque del gobierno y atender y tener todo un sistema para dar respuesta a las gestiones vecinales. Yo recogería, por ejemplo, de la administración anterior, los chats de WhatsApp que funcionaron. Nosotros vamos a hacer un gobierno que recoja las mejores experiencias de las anteriores administraciones. No todo lo que se hizo atrás está mal. Yo creo que esas son las viejas formas de la política, donde todo lo de atrás hay que borrarlo y ahora hay que inventar el hilo negro. No, lo que funcionó lo vamos a dejar. Y el caso de los chats de WhatsApp funcionaban para atender a los vecinos. Y un tema muy importante, seguridad. Trabajar de la mano con el gobierno de la ciudad en coordinación. Nosotros vamos a hacer este compromiso. De hecho, me reuní esta semana con el secretario de Seguridad, con Omar García Harfuch, para poder pues establecer esta relación de coordinación. Aquí no puede haber colores, no puede haber banderas, y la idea es que reducir la incidencia, bajar los delitos y mejorar la percepción. No solamente que bajen los delitos, sino que los vecinos se sientan más tranquilos y más seguros. Comprendo. La transición no fue tersa, pero finalmente se ha completado la transición, digamos, en la propia Miguel Hidalgo. Con el gobierno central, ¿cómo van las cosas también después de un periodo un pelín accidentado, Mauricio? Mira, están en suspenso porque nos han dicho que no hay dinero y con todo el déficit que nos dejaron, pues vamos a estar en problemas en los primeros meses del gobierno. Y considero que lo más responsable por parte del gobierno de la ciudad es tapar los baches que nos deja la administración anterior, y sobre todo que pospusieron la transición, y eso permitió que ejercieran recursos en los últimos meses y que prácticamente pues nos quedáramos sin poder disponer de recursos para los próximos meses. Yo no me voy a estar lamentando, yo voy a gobernar para adelante. Sin embargo, hago este corte de caja porque sí creo que nos la pusieron más complicada de lo que debía ser. Pero mira, yo no me quedo de brazos cruzados, yo estoy dispuesto, junto con el gobierno de la ciudad, de que vayamos a la Cámara de Diputados a pelear por más recursos para la ciudad, por más recursos para nuestros vecinos. Yo espero y le tiendo la mano a la jefa de gobierno para que vayamos a pelear recursos para la ciudad. Si no hay dinero en la ciudad, pues vayamos a la federación a que nos puedan ayudar a rescatar a las alcaldías del saqueo que nos dejaron. Ya. Oiga, ¿y cómo encontró la infraestructura? Por ejemplo, la infraestructura escolar en la demarcación. Se ha reportado que en varias entidades y en varias alcaldías las escuelas quedaron muy deterioradas. ¿Cuál es el estado en el que encontró la infraestructura escolar en Miguel Hidalgo? Mira, no hemos tenido oportunidad todavía de revisar eso. Apenas tuvimos el reporte de los vecinos que convocamos a una colecta para apoyar las escuelas porque no teníamos información del gobierno. Entonces les dijimos a los vecinos y a los padres de familia, pásenos la información de cómo están las escuelas, y recibimos información de 16 de las 162 escuelas que requieren atención urgente en el caso de los baños, que era una prioridad porque con el regreso a clases era necesario garantizar las medidas sanitarias y la mínima es lavarse las manos. Si no funcionan los baños, pues el riesgo es mucho mayor. Entonces, sí recibimos información de estas escuelas, sin embargo no tenemos todavía el censo completo de cómo se encuentran las escuelas públicas. Será un tema. Pues, alcalde, le deseo mucho éxito en su gestión. No, hombre, yo estoy muy agradecido por la confianza de todos los vecinos que nos apoyaron, y vamos a gobernar para todos. Ese es el compromiso, y vamos a gobernar para que se hagan las cosas, se hagan bien. Con esa misión nos vamos. Hacer un gobierno en el que lo público sea de buena calidad y dejemos la mediocridad
de lo que se hacía antes. Muy, muy agradecido y bueno, pues mucho éxito. Gracias, Mauricio Távez, el flamante alcalde de Miguel Hidalgo, hoy conversando con usted. Y bueno, pues seguimos con la información. Israel Aldave, adelante. Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que el presidente con licencia del PAN, Marco Cortés, quien el día de mañana será ratificado por el Consejo Nacional de este partido como su dirigente nacional, pues hoy estuvo en el estado de Querétaro, Leonardo, y aquí le hizo una invitación al gobernador saliente de este partido, Francisco Domínguez, que se vaya a ocupar una de las coordinaciones en los distintos estados del país, en donde el próximo año va a haber elecciones. Leonardo, lo que no tomó en cuenta el propio Marco Cortés es que el propio Pancho Domínguez, Francisco Domínguez, pues criticó fuertemente este proceso de elección al interior del Partido Acción Nacional, en donde Marco Cortés pues es el único candidato registrado. Leonardo, esta pues invitación la hace el propio dirigente panista con licencia, como te lo comentaba, en el estado de Querétaro, a donde asistió a la toma de protesta del nuevo mandatario de esa entidad, también del Partido Acción Nacional, Mauricio Curi. Así las cosas, Leonardo, al interior del PAN. Oye, porque viste una entrevista que le dio al Universal, ¿no? El propio Pancho Domínguez diciendo que a lo mejor pues estaba esperando a ver si lo invitaban al gobierno federal y en su momento no se inscribió a pesar de que había manifestado su interés por ser dirigente nacional del PAN, porque no veía las condiciones democráticas para que esto ocurriera. Igual se puede leer como una operación cicatriz e ir incorporando, en este caso, exgobernadores panistas. Ya viste que al de Nayarit lo van a invitar a la carrera diplomática también en el ámbito federal. Entonces, pues antes de que sea, no sé, un funcionario de la 4T, mejor Marco Cortés lo invita a su partido. Vamos a ver en qué termina el asunto. Israel, muchas gracias. A tus órdenes, Leonardo, buenas noches. Bueno, y le comentaba que el presidente de la expresidente de la República, Felipe Calderón, participó en el Congreso del PP, que ha dado tanto de qué hablar, porque han agarrado la línea. Claro, estuvo Vargas Llosa ahí, estuvo el propio, que acababa de estar en México, el propio Felipe Calderón. Parte de lo que dijo ahí fue esto. Nosotros no nos dividiremos, y más que México, lo que llamo es a que estemos unidos globalmente y que veamos las causas y los verdaderos enemigos. Y para mí los enemigos son la pobreza y la miseria y la inseguridad y el cambio climático y todas esas cosas que no reconocen fronteras, ni mares, ni continentes. Orgullosamente mexicano, de raíces indisolubles, indígenas y españolas como todos los mexicanos, y profundamente orgulloso de todas esas raíces. Así me declaro, así soy, así he vivido y así espero morir. Muchas gracias. Bueno, pues eso dijo Felipe Calderón. Y le comentaba que Vargas Llosa, después de haber estado en México, fue a esa misma convención del PP, que ha tenido muchos, pasos accidentados, por decirlo menos. Sarkozy. Escuche usted lo que dijo Vargas Llosa. América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante, porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. Y entonces no hay que engañarse. Bueno, pues parte de lo que dijo el premio Nobel, a quien por supuesto, se le escucha con muchísima atención, pero esto de que la libertad no es importante, don Mario, pues como que sí, ¿no? Y pues se eligen entre lo que haya, entre otras cosas en el Perú, como decía, pues tuvieron que elegir entre Castillo y Fujimori, que es como elegir entre arsénico y sabrá Dios qué otra cosa, ¿no? Es decir, no era fácil. Él mismo tuvo el dilema de decir por quién voto, y dijo, poniéndome los dedos en la nariz, votar por Fujimori. En fin, no son asuntos sencillos y ciertamente creo que no fue su mejor tarde. Aníbal Gutiérrez, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Pues te agradezco mucho que nos tomes. Novedad de la iniciativa, ¿no?
Sí, no, tres cosas te quería preguntar rapidísimo. Oye, cuando el presidente habla de que van a mantener con esta iniciativa los precios de las tarifas eléctricas, uno se pregunta si los recursos públicos son infinitos, y te pido que me ayudes a entender esto, es decir, cómo quedaría este asunto, y particularmente hoy se ha anunciado que se ampliaba el subsidio al IEPS en el caso de las gasolinas. Por tanto, tenemos finanzas públicas ahora en una, digamos, situación razonablemente buena, pero los compromisos de seguir subsidiando los energéticos ocupan la primera línea, efectivamente, en las prioridades gubernamentales. Aníbal. Sí, mira, desde la campaña dejó muy claro que una de las prioridades sea todo el sector de la energía, petróleo y electricidad, y de ahí que para él tenía que dar marcha atrás a las reformas que se hicieron en la administración pasada. Particularmente en el caso de la electricidad, llama la atención el cambio en el fraseo del artículo 27, porque es volver a los orígenes en términos de que en este caso desaparece la idea de empresas productivas del Estado que se había introducido, en donde Pemex y CFE, por ejemplo, dejaban de ser organismos públicos descentralizados con la función de apoyar el desarrollo nacional, esto es con financiamiento y energía barata, para poder ser entonces, bajo la óptica de la administración pasada, empresas productivas. Hoy esto se borra y se regresa al cambio para volverlos a ser organismos del Estado. Esto quiere decir que pueden cumplir con distintas funciones y no nada más una productiva. Y de ahí pasa a la parte de energética, en donde, particularmente en el caso de electricidad, le deja estrictamente a la CFE el control total del sector eléctrico, que ya de algún modo estaba diseñado en los párrafos anteriores. Sin embargo, en este cambio directamente le da la atribución de tener a la electricidad como área estratégica consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. De ahí que se entienda que bajo esta visión estratégica que prácticamente desaparece la capacidad de generación de electricidad por parte de empresas privadas, salvo que se sometan a los criterios de planeación y control de la CFE. Esto es, el primer paso es que hoy se cancelan todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad. Sabíamos que había empresas que podían ser autosuficientes y los excedentes se los compraba CFE para distribuirlo. Ya no va a ser así. Solamente aquellos que estén en el marco de la planeación que se haga del sector eléctrico por parte de CFE podrán participar en este sentido. Entonces, da un paso importante, pero hacia atrás en términos de lo que se tenía. En términos de finanzas, ¿cuál es el impacto? Vas a tener recursos para hacer lo que aquí se pretende, que es impulsar algunos proyectos de energía limpia y sobre todo garantizar la generación y el abasto estable para todo el país. Y al mismo tiempo tener recursos para invertir, modernizar 10 hidroeléctricas y poder mantener un precio accesible a los empresarios y al consumidor. Ese es el gran punto, ¿dónde van a estar esos recursos para alcanzar todo esto? Al mismo tiempo, como señalas, si se reduce, digamos, si se aumenta el subsidio a las gasolinas, esto quiere decir que no van a tener este rango que iba a veces cercano a los 200,000 millones de pesos de recaudación que se tenía por esta vía. A veces eran 150, 130,000, pero era una fuente de recursos muy importantes que incluso en los 2 primeros años de esta administración les permitieron sortear la caída en los ingresos. Entonces sí es un cambio muy importante que afecta a las finanzas públicas, pero sobre todo a las condiciones de todo el sector eléctrico, con repercusiones también en otros sectores, ¿no? Muy bien, Aníbal. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Te mando 1000 abrazos. Saludos, gracias. El profesor Aníbal Gutiérrez, profesor de Economía de la Facultad de Economía, también de la UNAM, y coautor del Presidente. Nos vamos. Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.